Bien, ¿cómo estamos? Buenos días. Me van a escuchar, ¿no? Claramente. Sí, sí se escucha, doctor. Ya, ¿cómo estás? Gracias, doctor Fabián. Bueno, en esta oportunidad, ¿no? Vamos a bueno, a disertar sobre el tema de la responsabilidad penal en personas jurídicas. Bueno, ¿no? El material que he compartido ahora es sobre el tema bueno, es una PPT que realicé para el Consejo Nacional de Ecuador, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Pero en realidad solo son puros fundamentos objetivos, así que no hay ningún problema y podemos adecuarlo a nuestra legislación, ¿no? Es simplemente una diapositiva referencial y nada, ¿no? Ahora vamos a poder desarrollar, disertar, bueno, como últimas clases creo que tenemos, ¿no? Bueno, al menos es la última oportunidad en la cual tengo con ustedes, al menos en este diplomado. Y bueno, ¿no? Es una discusión un poco amplia, como que un poco simple. Déjenme decirles, ¿no? Técnicamente para hablar sobre esa tendencia, sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, sí, diapositiva, no hay problema. Podemos hacer la siguiente. Sí, ya. Listo, remontémonos a 2016, ¿no? Más que todo en Perú, al menos, y bueno, voy a tocar mucho el aspecto Perú por el público. En Perú, el 21 de abril del 2016, ¿no? Nació, ¿no? Se publicó mediante diario oficial la ley 3424, ¿no? Era una ley que denominaba alguna responsabilidad administrativa, entre comillas, de personas jurídicas, ¿no? Dándole una competencia más regulatoria, ¿no? Naciendo algún regulador, algún ente fiscalizador, ¿no? Que en su momento primero era INACAL, ¿no? Lo que actualmente prefieren ahora que es la SMU, el Sistema de Mercado de Valores, ¿no? Pero el primero que otorgaba esta calidad regulatoria era el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, ¿ya? Y bueno, ¿no? Era el que regula alguna responsabilidad administrativa de personas jurídicas, pero ¿responsabilidad de qué o qué sanciones administrativas? El cual era un problema, ¿no? Porque nos basamos mucho en el modelo italiano y también en el modelo estadounidense, ¿no? Que bien es cierto, desarrolla la responsabilidad penal en cierto sentido, el cual hacía que países como Perú al menos se dé una política de criminalización, sanción de una persona jurídica. Pero bueno, ese es un tema que se va a tocar un poco más adelante, pero vamos a tocar ahora el aspecto histórico, ¿no? Bueno, es considerado un hecho sin precedentes porque se aleja de toda cuestión propia del derecho penal, ¿no? Y sabe que se ha venido enseñando a través de los años lo que es el sistema del Societas del Interno Potens, ¿no? Que su traducción literal va a significar que la sociedad no puede delinquir. Ese fundamento, ese fundamento penal que una persona jurídica, una sociedad no puede delinquir, viene a ser dejado de lado para sistemas legales como el peruano, ¿no? Y esto, entre comillas, sucede o deja entrever que obedece a criterios lógicos o principios. Perdón. Bueno, esta que la sociedad no puede delinquir y esto obedecía a criterios lógicos o principios coherentes de naturaleza de las cosas, ¿no? El cual una persona jurídica también podía cometer delitos, el cual les explico claramente que es una posición en la cual yo estoy en contra, ¿no? Más que todo por fundamentos ideológicos, señores. ¿Por qué? Porque en el tema o bajo el fundamento que la mayoría de penalistas dicen, ¿no? Que si una empresa puede realizar contratos y transacciones comerciales, también puede cometer injustos penales, ¿no? Y esa es la razón o el fundamento de lo más fuerte que puede haber para que se radicalice muchas de estas tendencias, el cual es válido, el cual puede ser válido, pero hay una sola cosa que debemos entender, al menos en fundamentos teológicos de derecho público.
¿Esto qué es? Esto es que el tema de la responsabilidad civil o en materia si una empresa puede hacer negocios, es porque los negocios se basan en materia contractual en relaciones jurídico-privadas y el derecho contractual o civil comercial es de materia privada. Lo que no pasa con el derecho de los impuestos penales, porque el derecho penal es una rama pública. Entonces hay una diferencia estructural muy grave que no se ha podido diferenciar, que es que si una empresa puede hacer negocios en materia privada, también puede cometer delitos públicos. Entonces el conflicto intersubjetivo de intereses simplemente va a ser distinto. La connotación va a ser distinta. La cuestión de responsabilidad de resarcimiento, que es como la consecuencia jurídica si es una cosa, y la responsabilidad de criminalización y sanción de una persona jurídica, entre comillas, es otra. ¿Por qué? Porque va a obedecer a nivel penal criterio de responsabilidad penal personal. Y esto te puede decir cualquier especialista mínimo, al menos en la materia de derecho sancionador. En las cuestiones sancionatorias va a ser un monstruo muy diferente a lo que se están pintando en materia coloquial, es muy diferente. La persona jurídica es una ficción, tienen que entender eso. Una ficción inanimada, sin personalidad, carente de autonomía para actuar, pero es creada por un conjunto de personas naturales que tienen un reconocimiento legal a partir de una importancia, desarrollo y la relación social que tenga esta en la sociedad, ¿no? Depende a su objeto, depende a su naturaleza, depende de su cultura tributaria, ¿no? Y para eso está la norma del derecho societario o las reglas de funcionamiento de las sociedades. En realidad, ¿no? Pie de página, Biloger también tiene un diplomado de derecho societario que te puede explicar cada una de esas estructuras para que entiendan un poco el mundo corporativo y simplemente no es porque un legislador o una tendencia te dice que se puede responsabilidad, no quiere decir que lo sea, ¿no? Entonces, lo bonito del derecho es que hay diversas dimensiones que pueden definitivamente abriendo la mente, ¿no? Y ese ha sido, a eso al mismo tiempo ha sido el talón de Aquiles de la dogmática penal, toda vez que estos señores, por dar un sentido figurativo, no sé si se han entrevistado por el estilo, han tenido posiciones extensivas y reconciliables. Entonces, la dogmática simplemente ha ido en un extremo a cómo resolver un caso penal, hasta crear una teoría de que si una persona cae del 25 piso y le cae un balazo en la cabeza en el séptimo piso por un francotirador que se equivocó, de quién es la responsabilidad penal y si está destinado a morir. Entonces, esas preguntas están muy alejadas de la concepción real, ¿no? Entonces, la teoría del élite incluso viene a decaer en nula por la respectiva de extensión de teorías o extensión de ideas o extensión del dogma en sí mismo, ¿no? Entonces, esta responsabilidad, partiendo de esto, esta responsabilidad de persona jurídica ha sido una cuestión para, para y en favor, según este amplio sector, que es una postura doctrinal mayoritaria, ha sido una cuestión superada por el ordenamiento jurídico del common law, ¿no? Entonces, cuando uno refiere, ¿no? A países, por ejemplo, como España bueno, España y compañía, te van a decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué funciona la responsabilidad penal de personas jurídicas? Ah, porque ha sido ampliamente superada por el common law, ¿no? Y uno pregunta, está bien, ¿no? Y el common law, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ¿lo han superado? Sí, sí, lo hemos superado tranquilamente, pero acá viene otro detalle estructural ¿no? ¿Perú es common law? Es la gran pregunta. Perú no es common law, Perú es un sistema civil law de naturaleza romano, germánico, eurocontinental que las naturalezas son distintas. En Estados Unidos, obviamente que el fiscal del distrito puede abrir una investigación, imputación, responsabilidad, sanción hacia una piscina, hacia un carro. Tiene reguladores tan fuertes como es la reguladora de mercado de valores, la CMB estadounidense, ¿no? La colombiana también tiene, por su parte, otra misma premisa, pero porque funciona en el common law no quiere decir que funcione en el civil law por la naturaleza de responsabilidad individual, que es la fuente matriz de todo este asunto. Pues tenemos que tener en claro cuáles son nuestras diferencias, ¿no? No porque, acá vamos a un ejemplo muy básico, ¿no? En Perú, ¿por qué sale el ceviche? Porque en Estados Unidos no, ¿no? Porque en Estados Unidos no producen limón.
Y en Perú pasa que sí producen limón. El limón en Estados Unidos es reemplazado por naranja, ¿no? Entonces, es reemplazado por ese cítrico y la receta sale igual, no. Pues en Perú. En Perú no tenemos esta extensión de responsabilidad por naturaleza. ¿Podemos hacerlo? ¿Va a salir igual? No, no va a salir igual. ¿Por qué? Porque a partir de la publicación de este 2016 hasta la fecha, solo son casos puntuales que no llegan ni a 30. Entonces, hay una necesidad política criminal, es la pregunta, ¿no? Y en la parte de abajo pongo, ¿no? ¿Qué cosas necesitan, ¿no? Y aquí traigo un contexto histórico que va mucho más allá de la dogmática, pero sí hablamos de política internacional. Eh, eh, Hablaremos un poco de todo, porque este es un tema que es lo más antitécnico que pueden tener, ¿no? A pesar de que haya salido un par de libros de cumplimiento normativo, compliance, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Resulta que existe el tema de Lavallato, de OAS, Odebrecht, en el cual hay una ola de expansión, entre comillas, de anticorrupción en materia corporativa. Entonces, ante esto, voy a reflexionar de manera de Javier Milei, el economista argentino, cuando este menciona, o este es el ejemplo de la mosca, de la tesis de la mosca y el creador de bikini, ¿no? ¿Cuál va a ser económicamente viable, ¿no? ¿El creador del bikini o el que investiga la parte de la mosca? Se entiende que las sociedades se ajustan a una, entre comillas, creación de una necesidad, ¿no? Entonces, creo que más importante sería haber sido una mosca, pero jurídicamente, pero políticamente, económico, social, creo que va a sobresalir mucho más el bikini. Y eso pasa por el cumplimiento normativo, ¿no? La dogmática penal tradicional ha ido de lado y no hacía una producción que debería haber, entonces nacen las cuestiones de cumplimiento, de buenas prácticas corporativas penales y cuestiones reputacionales por el cual crean estos sistemas de cumplimiento normativo. Al menos quiero pensar que sí, o si pueden refutarnos, está bien, está bien y no hay ningún problema al respecto de eso. Pero esto nace de una necesidad económica, ¿no? El cumplimiento, reguladores, las certificadoras, entre otros, ¿no? Abrió un gran mercado, lo cual es válido, pero lo que es válido, pero lo que a veces es válido, a veces no es lo académicamente correcto. Entonces, vamos a diferenciarlos y a poner paños fríos a estas cosas. Entonces, con el paso de los años, simplemente hay una discusión ante ese término. Han habido países como Perú que le llaman, dicho sea de paso, influencia directa, que una cosa es verte influenciado, otra cosa es hacerte la legislación igual. Ya porque hasta el nombre o denominatoria administrativa le han puesto, ¿no? Cuando la responsabilidad es penal, se da dentro de una investigación penal y acaba en una sentencia penal, ¿no? Porque si fuera así, hubiera una tabla de infracciones en la SMV y en la SMV habría un procedimiento administrativo sancionador y por principio de lesividad verían si trasladar o no la responsabilidad y post-investigación a fiscalía, ¿no? Como ocurre en delitos ambientales, como ocurre en delitos contra la propiedad intelectual, como, como incurre en temas de mercado, por ejemplo, ¿no? Donde fiscalía del distrito, poniendo a nivel comparado, en vez de imputar directamente, va y negocia con los reguladores primero, ¿no? Incluso como pasa en delitos tributarios, ¿no? Que en vez de querer irse a una imputación de esas, preferimos hacer el fraccionamiento en SUNAT y así archivar definitivamente, ¿no? Y usar las normas de prevalencia. Definitivamente que el Código Procesal Penal nos habilita al respecto de eso, pero esa es como que una técnica más profunda y si hay derecho penal parte especial que comprometería a Bill Lawyer estaría muy bien para tocar ese tipo de temas y otro tipo de técnicas. Entonces, hay objeciones respecto a su fundamentación, ¿no? Objeciones mínimas, ¿no? O sea, creo que 500 personas o 500 que conforman la academia están a favor y solo 5 a 10 estamos en contra, ¿no? Incluyendo a este humilde servidor. Entonces, esto me preocupa porque su teoría de la imputación ha sido diseñada para aplicar o a poder recortar garantías, ¿no? La estructura de la teoría del delito tradicional, la que conocemos, la típica antijurídica culpable punible, ha sido para hacer aplicar a las personas físicas, ¿no? Porque esa es la naturaleza de las cosas. Ya, mucho le hacemos a España, pero creo que
Poco vemos a Alemania, poco vemos a Italia, ¿no? Tenemos en Francia que tenemos el SAP-INTU, esa ley que busca criminalizar o hacer programa de cumplimiento, pero todo es a través de reguladoras, no a través de jurisdicción penal. Ya, volviendo a esto, volviendo a la materia, y me causa, o bueno, voy a hacer un flashback de lo que dijo Gunther Jacobs, ¿no? El profesor alemán, ¿no? El antitesista más acérrimo de Klaus Rothschild. Entonces, tiene un artículo llamado La punibilidad de personas jurídicas, el cual ese se pronuncia sobre esta imposibilidad de sancionar penalmente a la persona de existencia ideal, ¿no? Ya que hay un esquema dogmático que puede dejar sin fundamento a tal construcción, ¿no? Es inviable porque no se puede considerar a las empresas como titulares de o sujetos pasibles a consecuencias penales. Es inviable. Mirpoch, por su parte, cuestiona la naturaleza o la ausencia de la culpabilidad en la persona jurídica. Luis Gracia Martín también se pronuncia en 2016, más o menos de lo más remoto, todo al respecto, ¿no? Aunque este último tiene un pequeño cambio de postura, ¿no? También tenemos a Alex Van Wilson, ¿no? Que también refiere lo contrario, ¿no? Pero a esto tenemos nuestros acérrimos defensores sobre esta postura que en Perú, sin temor a decir nombres, pero por responsabilidad del diplomado, no se va a decir, pero tiene los fundamentos que sí, ¿no? Y bueno, en la materia internacional, solamente, por ejemplo, autores como Gómez Jara Díez refiere que esa introducción no soluciona el problema sin más, sino que depende en gran medida en que en el modelo que se introduce, ya introducen indirectamente los modelos de responsabilidad, el tema de valoración, entre otros, ¿no? Entonces, más, ¿no? En vez de responder a nuestro interrogante, adhieren que cómo es el tipo de autorresponsabilidad, ¿no? Y bueno, hay diversas cosas, el acuerdo plenario de 2021 de la Sala Penal Nacional define que se responsabiliza por peligro objetivo, sin más preámbulos, sin más dogmática, pero hay diversas cosas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y mientras seguimos conversando, hablamos sobre la teoría del delito dentro de la persona jurídica, ¿no? Entonces ya tenemos la teoría del conocimiento y lo demás, ¿no? Cabe resaltar que hay una idea sobre que el legislador ha adoptado un modelo de autorresponsabilidad penal para esta persona jurídica, ¿no? Que es necesario analizar criterios sustantivos que pueden fundamentar esta teoría del delito, ¿no? Como se mencionó antes o como expliqué en su momento, tiene que haber una coherencia al menos entre que justifique el hecho castigo de las empresas. Y acá también tengo una pequeña interrogante sobre el fin teleológico del derecho penal, ¿no? Si ustedes leen el artículo 1 del título preliminar del Código Penal, habla sobre el fin preventivo, ¿no? Que el Código Penal o que el sistema penal está hecho para las cuestiones preventivas, ¿no? Pero si ustedes leen el título de la ley de responsabilidad, habla sobre la responsabilidad de personas jurídicas, no a un nivel política, regulación, prevención. Entonces, si el fin del Código Penal es preventivo, pero nace una ley sancionatoria y meramente sancionatoria, no contraviene un principio que puede ser discutido fácilmente por cuestiones de control difuso. Mi respuesta es que sí, definitivamente. Pero creo que el sistema de interés económico ya es distinto, ¿no? Puede sonar muy caviar de mi parte decir esto, pero entonces, si las cuestiones o intereses privados económicos van por encima de una fuente tecnológica, entonces creo que tenemos un problema. Entonces, tenemos que analizar estos criterios dogmáticos que al menos fundamentan esta responsabilidad, ¿no? Como se mencionó. No me opongo al cumplimiento de la ley porque creo que para eso está creado el sistema jurídico, pero del modelo, el cómo lo aplican, es un poco cuestionable, ¿no? Y tenemos que analizar, ¿no? Bases estructurales, ¿no? Del delito, ¿no? Felipe Villavicencio, profesor en 2017, definir el delito como acción típica jurídica culpable. 3 niveles de imputación, que estos estaban ordenados sistemáticamente y representaban una estructura del delito, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la teoría del delito no es una cuestión rapaz, ¿no? Sino que se va a resumir sobre un trabajo de más de 200 años del derecho penal, ¿no? Que han brindado seguridad jurídica para los ciudadanos en el marco de una imputación, ¿no?
Entonces, esta función consiste en que una teoría tiene que tener este sistema de hipótesis claras, pero con las personas jurídicas no tenemos una individualización. Le pongo un ejemplo muy básico para que puedan entender esto. Si una empresa es investigada, responsabilizada, sancionada o penada, ¿no? Por lo que hizo el gerente, ¿no? Pero también y aplican, ¿no?, las consecuencias accesorias como pena, ¿no? Embargo, cierre definitivo, ¿no? Pero resulta que eso lo cometió el gerente, no los accionistas, no los accionistas minoritarios, ¿no? Entonces, en materia tan delicada como materia penal y fundamentos imprecisos y no claros, nosotros qué podemos hacer, ¿no?, al respecto? ¿Qué pasa con con los accionistas y minoritarios? Perdón. Entonces, esta definición es algo baladí, ¿no? Por ejemplo, no, uno comete un delito, pero como hay una dificultad de investigarlo y es a nivel corporativo, mejor imputamos a la empresa, ¿no? Y hacemos lo propio y mejor imputamos a todos se van a imputación, ¿no? Antes mi interrogante, el artículo 17 de esta misma ley refiere que la primera vez la creación del compliance officer, ¿no? Que viene a ser el responsable de que esto funcione. Entonces, no es lo mismo que la responsabilidad de un gerente, pero ahora le pones ahora política de cumplimiento. No, van a decirte no, porque simplemente hay cuestiones ya o requisitos por el deber de idoneidad, capacidad económica, ética y estudio, ¿no? Lo básico, ¿no? Entonces, uno hace una interrogante, una pregunta, el cual, sí o no, pero no es lo mismo, no es lo mismo de la gerencia general, o no es lo mismo de algún encargado que vele por el cumplimiento, y su respuesta va a ser, pero el compliance es ir más allá de la norma. O sea, vamos más allá del cumplimiento, sino ahora la adhieren dos términos, que es la mitigación y la mejora continua, ¿no? Y esto va en contra también de un principio básico, no es la reafirmación, sino es la positivización de un principio básico de la economía, que es una persona siempre tiende a maximizar sus condiciones reales y personales, ¿no? Una persona siempre va en constante ascenso, entonces si vas a mejorar, lo vas a hacer mejor, simplemente, ¿no? Pero no tiene que ir expresamente en leyes, ¿no? Bueno, en fin, ese es el fundamento de ellos. Entonces, en primer lugar, esta acción de persona jurídica refiere que esta acción para esta misma, ¿no? Al igual que la persona física tiene su capacidad de acción, conocimiento y voluntad, la persona jurídica, la acción para la persona jurídica se valora sobre la capacidad de organización que debe servir al mismo propósito, ¿no? Entonces, si yo no, si no tengo esa capacidad de organización y se comete un delito en el seno de mi actividad corporativa, voy a ser imputado porque alguien más comete un delito. Entonces, no podemos usar la lluvia moja a todos en un tema tan delicado como es las libertades personales y reales. Entonces, las personas jurídicas van a ser van a ser filtrados por acción, pero esta acción va a ser definida por la capacidad organizativa dentro de la empresa para el cumplimiento de la norma. Tiene que haber programas, canales de denuncias, entre otros. Entonces, la persona física tiene una capacidad de acción, pero funcionalmente equivalente a la persona jurídica, ¿no? Que va a ser su capacidad de organización, ¿no? Acción y organización. Esa es como que la neoteoría. Y con esto va a dar solución a las críticas sobre la falta de capacidad. Ni siquiera una solución real, ni siquiera una solución real según Gómez Jara, porque en el Gómez Jara de 2016 refiero lo siguiente, no va a dar una solución a las críticas sobre la capacidad de acción, porque reemplazamos acción por capacidad organizativa. Así que ahí damos fin a las críticas. No estamos para que den fin a nuestras críticas. Lo que estamos haciendo es que se haga una corrección de la política dogmática tradicional. Entonces, ¿lo estás haciendo para las críticas o lo estás haciendo para la mejora de la política criminal? Vamos a definirnos si esto lo dicen los autores, ¿no? O sea, Gómez Jara, 2016, Tratado de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, Navarra, Civilistas, Sarasandi, ¿no? Entonces, ese es como que, ese es el libro que este refiere. Le digo la página también, y bueno, la página, no tengo la página en mente, ¿no? Pero
ese es el libro, claramente. Entonces, respecto a la tipicidad, también va a haber otro problema, porque se va a definir sobre la verificación conductual que coincide respecto a lo que es el tipo penal. Este proceso va a significar obviamente que la tipicidad objetiva o subjetiva, ¿no? Entonces la objetiva, en líneas generales, se ve reducido a lo que es la legalidad del asunto, qué cosa dice en el Código Penal. Pero en imputación objetiva, la persona jurídica va a determinarse si la empresa o el delito se ha afectado su capacidad autoorganizativa o ha ido o ha roto esta capacidad organizativa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa genera el riesgo empresarial? Pues están cuestionando o están sancionando el riesgo objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué también gestionaste? Y si no gestionaste bien, tú también eres responsable penalmente. Entonces, lo que uno reflexiona es, entonces, si alguien comete un delito económico dentro de mi empresa y lo que yo voy a hacer es ser responsable penalmente por no fijarme bien, también ser responsable, sí, también es responsable. Y si me fijo bien, igual se comete un delito, entonces va a ser responsable eximentes de responsabilidad penal, ¿no? Para que se pondere por sobre menos. Pero yo no he cometido el delito, sí, pero se ha cometido, ¿no? Y ha sido para beneficio de tu empresa al final, ¿no? Wow, entonces va a suceder ese tipo de problemas. Asimismo, la ley también tiene otra crítica bien demarcada. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué? O se nos preguntaremos por qué. Porque la ley que responsabiliza a la persona jurídica refiere, ¿no? Por si acaso el programa de cumplimiento es voluntario. Y en otro artículo dicen, ¿no? Son sanciones agravantes cuando no tienes un programa de cumplimiento. Entonces la ley lo que te quiere decir lo siguiente: tú, está bien, no compre, no quieras nuestro paquete de cumplimiento, está bien, puedes tener tu empresa libre de esos programas, no inviertes en nada. Pero si algún día te investigamos, te sancionamos y con agravantes porque no lo quieres. Entonces, la ley no puede ser condicional, ¿no? Entonces, no puedes responsabilizar a otros o funciona estos programas de cumplimiento en aras de beneficio, ¿no? Entonces, o la ley está. Entonces, ahí vamos a un tema preocupante en realidad, cómo se está manejando el tema de la responsabilidad a través de su dimensión de objetiva. Imputación subjetiva. Ahora, en temas de imputación subjetiva, la persona jurídica se ha propuesto que, que se encuentre basado en el conocimiento organizativo respecto a los riesgos de la actividad, por lo que diversas organizaciones desarrollan un conocimiento que se puede identificar con el conocimiento individual de los miembros. Entonces, es un tema que no hay dolo culpa, pero vamos a evaluar en vez de dolo culpa si conoce cada uno o qué tanto conoce, ¿no? Entonces, si el encargado es uno, igual tenemos que preguntarle a todos, si conocen el negocio y lo demás, ¿no? Es decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenemos una empresa de mueblería, ¿no? La empresa crece a través del tiempo, ¿no? Y nos llega una imputación por lavado de activos y bueno, yo estudié hasta sexto ciclo de contaduría pública, por ejemplo. Entonces, como tengo conocimientos, vamos a encajar o encuadrar, ¿no? Esa es la palabra más fácil que tiene para los sujetos persecutorios, encuadrar, sea a nivel administrativo, sea a nivel penal. Entonces, vamos a encuadrar, entonces, como si conoces algo, entonces en vez de imputación subjetiva, vamos a cambiar por el conocimiento de la organización. Entonces, si hay una información existente que no fue debidamente administrada, entonces la definición será imputar a la persona jurídica en concreto, ¿no? Y de esta manera fundamentar la imputación subjetiva requerida según muchos, ¿no? Entonces acá pongo un tema sobre la mesa, ¿no? Porque creo que se encajan mucho en temas de derecho penal económico y lo relacionan con lavado de activos, ¿no? Existe también la pesca indiscriminada, no regulada, y existe la falsa declaración en pesca, que es una variante de falsa genérica, que se da solamente en personas jurídicas, pero no la han puesto, no han puesto delitos tributarios, no han puesto muchas cosas, pero pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se entiende que los trabajadores pesqueros trabajan por una
una comisión de ganancias, ¿no? Mientras más producción hay, mucho mejor. O cuando hay más ganancias, hay muchas más utilidades, ¿no? Entonces, muchas veces el administrador dice, no, necesitamos esto para esta producción de pesca para este año y las utilidades se doblan. Todos dicen sí, pero en vez de doblarse las utilidades, lo que están haciendo es pescar una buena cantidad y al final lo que hacen es pescar casi 4 veces la misma cantidad, ¿no? Y como ganan, como han superado la meta de las utilidades, todos pueden ganar el doble o el triple. Entonces, al enterarse esto, se abre una imputación penal. El conocimiento del gerente es obvio, la experiencia en el sector también, conocimiento organizativo también, conoce la norma de producción, también la conoce, pero no sabe lo que están haciendo sus trabajadores. Sus trabajadores cometieron el delito, pero para que ellos se beneficien en las utilidades. Sin embargo, también la empresa se va a ir beneficiada en las ganancias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como la empresa también ha sido beneficiada y ha sido cometida en el seno de la empresa, entonces la empresa también es responsable penalmente por lo que haga un cierto sector que solamente quiere ganar más utilidades que ofrece la empresa el otro año. Entonces, hay cosas de verdad hay cosas muy preocupantes en realidad en cuestiones que no ha sido transversalmente correcta. Y eso se va a ir determinando, ¿no? Porque esa es una ley rota, entre comillas, ¿no? Entonces hay una información de la información conocimiento del sector, no necesariamente tampoco puede pasar, ¿no? Bueno, y la culpabilidad de la persona jurídica también es otro tema muy distinto, ¿no? Por ejemplo, que no es posible encontrar un libre albedrío en personas jurídicas, porque las personas jurídicas no tienen capacidad para formularse juicios o juicios previos. Entonces, el punto de referencia de la culpabilidad es porque el acto delictivo se va a atender a su individualidad y a su sociabilidad, por lo que verá encontrar diversos equivalentes. Entonces, no hay culpabilidad porque la persona jurídica no tiene libre albedrío, pero vamos a ver quién ha sido y si perjudica esto socialmente por la acción, ¿no? Por lo cual debe ser equivalente. Entonces, aquí me hago la pregunta, ¿no? Eh, es que con la imputación a las personas jurídicas no tampoco ya es necesario determinar la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque el fundamento es, ¿no? Es muy complejo investigar a personas jurídicas porque a veces, o en la mayoría de casos, nunca determinamos al responsable real, así que mejor lo ponemos a todos. Así que para la ley 3424 no es necesario, señores, no es necesario determinar a la persona natural, sino que la persona jurídica es la que va a responder penalmente y aplicar las consecuencias accesorias. Eso es lo que te refiere. Entonces, si dice que el punto de referencia de la culpabilidad es determinar la individualidad, entonces es una mentira muy grande. Incluso en la casación Pascua del 2017, creo que es la más clara en cuestión de responsabilidad y consecuencias, que refiere que no se va a sancionar al agente general porque ha pasado en el seno de su organización, ¿no? Entonces, tiene que haber definitivamente la individualización, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no la hay? Lo que van a decir es, pero la ley dice que no es necesaria la individualización personal, ¿no? Podemos hacerlo contra la persona jurídica, hagámoslo. Entonces, en ese sentido, hay empresas que va a poder ser sancionadas en eso, ¿no? Y lo que se le va a pedir es cultura empresarial, fidelidad, integridad expresada en áreas del cumplimiento de la legalidad, ¿no? Que ese cumplimiento va a sustituir la base del esquema de culpabilidad. Entonces, va a haber una cultura adecuada de compliance, que eso es lo que refieren los libros, al menos de estas personas que teorizan, que son propulsoras de estas cuestiones, ¿no? Muchos dirán, no, sí, pero desde hace mucho tiempo, Van Wissel, ¿no? Que lo refirió en la Convención de Bucarest en el 69, que sí podía darse la viabilidad, sí, pero se retracta después de 10 años, ¿no? Y Hans Wissel Nieto también se pone a esa teoría. Entonces, ahí vemos incluso la calidad o la poca consistencia en la cual se está manejando estas cuestiones de responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Entonces, hay muchos temas, hay el programa de cumplimiento, pero todo se está haciendo por reguladores. O sea, si van a tocar el tema de cumplimiento, vayan a la directiva del SBS, que son administrativas regulatorias,
que la Superintendencia de Bancos y Seguros es la que pone unos lineamientos donde se va a dar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el AFT. Entonces, creo que las reguladoras o el derecho administrativo, el derecho regulatorio, creo que refiere mucho mejor la política de cumplimiento. Es más, como pie de página, le voy a dar dos cosas que ya expuse en su momento, ¿no? La imputación objetiva nace de las tesis civiles de los años 50 y la política de cumplimiento, los compliance programs, que ahora se le llama, lo creó el derecho administrativo de los años 99, 98, 97. Y ustedes lo pueden ver en la directiva de pesca y minería. Ustedes pueden verla claramente que hay un sistema de cumplimiento, incluso hay un plan de contingencias en materia ambiental que no es de 2016, como acá se está creando, sino es de muchos años anteriores. Entonces, creo que el derecho regulatorio ha sido un poco más avanzado en estas teorías críticas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya hablamos un poco de esa tendencia, ya explicamos el fundamento, el por qué no y el por qué sí o por dónde se apuesta. Entonces, bueno, sin más, señores, creo que atento a sus preguntas y pues muy agradecido por la oportunidad y pues hice la clase un poco más breve de lo común porque están desde temprano con el profesor Navarro, igual y acabamos conmigo. Entonces, abierto a las preguntas, muchas gracias con todos. Estimado doctor Salinas, un momento, por favor. Muchísimas gracias, estimado doctor Salinas, por la presentación. Hay una pregunta en estos momentos por parte de Alicia Panca. Nos comenta, ¿sería viable implementar un programa de cumplimiento en base al riesgo tolerable? Muchas gracias. Es que los problemas de cumplimiento, es que vivimos en una sociedad de riesgos, ¿ya? Vamos a imaginarnos un triángulo y vivimos en una sociedad de riesgos, el riesgo es la base, arriba tendríamos la conducta y en el lado derecho e izquierdo tendríamos la prevención. Entonces, todo riesgo es permitido, ¿no? Pero la fundamentación o la exposición de motivo de esta ley es evitar o mitigar el mayor riesgo posible, ¿no? Si sabemos que existe un riesgo, sea tolerable o sea mucho más allá de lo permitido, lo políticamente correcto, según la fundamentación jurídica de esa ley, es que se ponga un programa de cumplimiento. Entonces, se va mucho por el estándar económico de necesidad, no un estándar legal en sí mismo, ¿no? Pero si lo tengo que responder en números, sí he sido número, pero si lo tengo que responder como teleólogo, te voy a decir que no. Pero lo que va a funcionar según la naturaleza o la interpretación normativa, en el momento, por ejemplo, que te caiga una sanción, una imputación, o si se animan a ser más técnicos, una fiscalización del SMV, obviamente que puede ser susceptible o pasible a una imputación, sanción, responsabilidad, entre otras. Pues sí es lo políticamente idóneo, ¿no? Como recomendación. Entendido, estimado doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Esto sería todo por la sesión de hoy. De parte del equipo Biloye, queremos agradecerle por desarrollar el tema referido a responsabilidad en las personas jurídicas. Estimado doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Ha sido todo un placer tener y contar con su presencia. Igual, gracias a ustedes, un tremendo honor. Gracias, un abrazo a todos. Cuídense mucho, bendiciones. Hasta luego, estimado doctor.